Bueno, muy bienvenidos a todos a esta mesa redonda. Eh, Aunque ustedes estén mirando el destacado, yo siempre prefiero mirar la grilla porque tengo esta fantasía de que puedo dialogar con el inconsciente de los que están ahí en los cuadraditos. Así que todos los que enciendan su cámara me estarán ayudando con esto. Bueno. mm, Quiero presentarles a Filipa, a María Belén y a Joseph, los tres con experiencia profesional, con profesionales, organizaciones, equipos, y bueno, les voy a pedir que se presenten más específicamente. Mi nombre es Fernando Cooperman. Empecé con esto de la programación neurolingüística como con un librito en el año 83 y hice el primer curso que se dio en Argentina y la. Y en cierto momento empezó a venir Linda Somers para complementar con otras herramientas y trajo metaprogramas y sus modalidades y línea del tiempo y demás. Pero noté en ese momento como que hubo un cambio de la utilización de las herramientas de todo lo terapéutico y todas las utilizaciones terapéuticas que había aprendido de la PNL, y ya en ese momento había un montón de utilizaciones de las herramientas con utilidades laborales, desde liderazgo, motivación, comunicación, y distinto tipo de facilidades que agilizaban cualquier gestión empresarial. Como de ahí hasta acá ha pasado mucho tiempo, muchísimas personas que ya aprendieron de esa PNL han experimentado durante mucho, mucho tiempo y tienen sus propias síntesis, caminos, versiones y preferencias, claro. Así que bueno, si me permiten, empezamos por las damas. Filipa, por favor, ¿quieres presentarte? Hola, buenas tardes. Yo hago como Fernando, por lo tanto os tengo a todos y puedo miraros. También prefiero. Entonces, soy de Portugal, soy portuguesa y en primer quiero empezar por daros las bienvenidas. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Gracias, muchas gracias a todos los que hicieran posible un encuentro tan especial como este. Un saludo especial a la Asociación Portuguesa de Peniel por invitarme y por confiar en mi trabajo. Entonces, yo soy mental coach y trabajo en el fantástico mundo del deporte. ¿Y cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué a la PNL? Pues estaba en un cambio profesional. Cuando descubrí la PNL, yo trabajaba como directora en un hogar de ancianos y había tenido un primer contacto con el coaching y me apuntaba justo a hacer la certificación cuando me hablan de programación neurolingüística y yo, pues, ¿qué es esto? Empecé a leer y hice el practitioner. Luego, después de terminar el practitioner, seguí con el coaching y el máster. Cuando termino el máster, empiezo a trabajar como coach y muy temprano descubro el deporte como una área que me daba mucho entusiasmo. Luego decido especializarme en psicología para el alto rendimiento y psicología del deporte y al mismo tiempo hacía el trainer de Beniel. Y empecé a trabajar. En este momento trabajo solamente con atletas, con entrenadores, con equipos. Y bueno, yo puedo deciros que el deporte es un buen laboratorio para entender cómo la mente influye en los resultados, pero de eso vamos a hablar en un ratito. Gracias a todos por escuchar. Gracias. Muchas gracias. Belu.
Perdón, María Belén. Belu está muy bien, yo respondo a todos mis, mis apodos. En principio es un honor estar acá con muchos de mis maestros de PNL hoy en día, acá desde ahí. Yo vengo de ciencias duras, mi primera carrera fue contadora pública. Pasé por empresas multinacionales, después tuve mi propio estudio contable un tiempo hasta que llegaron a mi vida muchas cosas, una persona en particular, que hoy es mi compañero de vida y mi socio. Gracias a él entro en el mundo de la programación neurolingüística. En el medio pasé por el periodismo y desde hace unos años vengo integrando todas estas profesiones. Así que nada, hoy vamos a estar compartiendo un poco la parte no solo de profesionales, que por ahí ya habló más mi socio Marcelo con la escuela, de cómo se puede profesionalizar la programación neurolingüística desde el ser trainer o ser coach con PNL. Eh, Creo que el coaching también me dio mucha estructura para entrar en las empresas desde el coaching organizacional y desde mi expertise en empresas familiares, que ya hablaremos, y cómo de alguna manera pude integrar todos estos mundos en estos últimos 2 años, sobre todo con la programación neurolingüística. Así que espero poder estar haciendo algún aporte desde ahí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Joseph, por favor. Bueno, pues buenas tardes. Dar las gracias también a la asociación y a todos vosotros, vosotras, por estar hoy en este día tan importante de una mesa redonda donde podemos compartir experiencias. En mi caso, yo soy de la rama técnica. Soy tal vez una oveja extraña que vengo de la parte de ingeniería, de empresas de automoción, aeronáuticas, de servicios, de empresas grandes, de 15.000, 13.000 empleados, multinacionales importantes. Y empecé en este mundo porque estando en una empresa, una multinacional, tuve un quiebre y dije, bueno, pues te vas a la empresa privada, ¿no? Y monté una empresa con más socios. Y llegó el punto que no sabíamos si estrangularnos, vender la empresa, qué hacer. Y lo primero que hicimos fue buscar asesoramiento con coach, con otros tipos de terapias, y éramos tres socios y cada socio cogió una línea distinta. Yo cogí la del coaching y me fui a formar como coach. Evidentemente, en menos de un año dejé la empresa, ¿vale? Recuperé volver a las empresas de automoción y aeronáuticas grandes, a trabajar como ingeniero en desarrollo de proyectos, pero aquello que había aprendido como coach me continuaba pidiendo más. Y el más fue pues ponerme en la PNL, hacer toda la trayectoria, practitioner, máster, epistemología, trainer, todo lo que se me ponía por delante, ir haciendo y llegar a didacta, Asociación Española, presentarme didacta y avanzar en este mundo. Yo mismo tengo que reconocer que levanté un muro en inicio en cómo aplicar la PNL al mundo de la ingeniería. Porque claro, en la formación tradicional de PNL estás tocando a la persona, estás tocando muchas partes blancas y oscuras de la persona, muchas técnicas para resolverla, que transportar esto al mundo industrial, mundo de servicio, de ingeniería, mucha cabeza cuadrada, y yo me puse una barrera hasta que un día decidí romperla y empezar a yo mismo dar formaciones en talleres pequeños de comunicación, para empezar en comunicación y sin explicar mucho qué era PNL, ir dando herramientas de un practitioner, ir haciendo pequeñas partes de un practitioner. A fecha de hoy, en la compañía donde estoy, yo creo que hacemos tres o cuatro veces al año, comunicación uno, comunicación 2, y si hay quórum, pues damos también creatividad. Forman parte de los módulos de Practitioner. Actualmente es compañeros de la PNL España, de Barcelona sobre todo, los que están dando estas formaciones, Eulalia, Robert Long,
yo no tengo tiempo para ponerme, pero sí queda la semilla de toda la gente que ha ido pasando por mis manos. De forma que rompí ese muro de pensar que los ingenieros y las ingenieras son cabezas pensantes y cogerme a la parte del corazón, ir a por la persona y desde ahí estoy trabajando. O sea, eso es lo que tengo integrado en la compañía donde estoy trabajando y en paralelo, pues yo digo que es mi ocio, mi válvula de escape es hacer sesiones de coaching, hacer terapia y formaciones de PNL cuando pues, me piden en alguna formación, sea del SOC, del Servicio de Ocupación de Cataluña, que nos pide formaciones, o centros de la EPNL que me solicitan para dar formaciones. A todo eso decir que en paralelo eh, acompañarme durante una formación aceptó, aceptó el reto y los dos nos sacamos la licenciatura de psicología ya hace unos años. O sea, tuve que poner los dos pies en los dos lados. Joseph, nos quedamos sin tu imagen, perdón. Ahora, Ahí estás de nuevo. disculpa. Gracias. Bien, bueno, eh, ¿qué herramienta, modelo eh, usaron que les haya dado satisfacción, que así les haya gustado cómo funcionó, les haya gustado el resultado? ¿Cuál fue la estrategia? Un ejemplo, ¿no? Para empezar por algo suculento, perdón que... Bueno, Fernando, yo no sé si la pregunta que haces es para todos nosotros. ¿Quieres que Para los hablemos un poquito tres, de lo que hacemos? Es que en verdad, si voy a hablar de herramientas, pues que era lo que tenía previsto para hablarlos, pero me da miedo que me empiece a hablar, porque en el deporte yo tengo muchas herramientas que puedo usar con los atletas. ¿Puedo empezar por ahí? ¿Quieres que empiece? sí, sí. Bueno, yo ¿Cuál voy es a ese un buen lugar? voy a empezar diciendo que yo siempre digo que yo no podía hacer el coaching sin la PNL. Porque en el deporte todo se ve, ¿no? La presión, los objetivos, la cooperación, los conflictos, el liderazgo, la motivación. Y en el deporte tenemos desafíos semanales, sino diarios. Y la verdad es que los resultados aparecen muy rápido en el momento del juego, de las competiciones. Eh, el deportista profesional en su trabajo está condicionado por los resultados inmediatos, por los errores y por los logros. Yo voy a empezar diciendo que, en primer, yo siempre paso las presuposiciones de la programación neurolingüística a mis clientes, aun sean atletas, entrenadores. El primer, claro, mente-cuerpo están unidos, interactuando y relacionándose. Cualquier comportamiento tiene una intención positiva y el comportamiento se puede cambiar. Todas las personas cuentan con los recursos internos necesarios para cambiar y lograr sus objetivos. Y en el deporte sabemos que hay muchos objetivos. Y también hay un que es fundamental en el deporte, que es que el fracaso no existe, solo hay retroalimentación. Y toda la conducta resultan y son el resultado de procesos internos. Eh, Lo que me importa cuando trabajo en el mundo del deporte, en primer lugar, es que se tornen conscientes de los procesos inconscientes para que se den cuenta de cuáles son limitantes o ilimitados, ¿no? Entonces, es fundamental identificar los patrones de pensamiento que impiden a la productividad. Esos patrones en los atletas suelen manifestarse como creencias limitantes. Yo escucho todos los días, no soy suficientemente bueno, yo no puedo cometer errores, siempre fallo en este momento.
En verdad es que estos pensamientos sabemos que resultan de un miedo y si no se cuestionan pueden sabotear sus esfuerzos y mantenerlos atrapados a un ciclo de ¿qué? De ineficacia, ¿no? Entonces, ah, hay aquí algo muy bueno y provechoso que vos quiero decir del trabajo con el deporte. Es que siempre tienen ganas de cambiar y de mejorar. Y cuando vienen a mí, ya se ha dado cuenta del tanto que tienen que trabajar la mente para que el cuerpo responda como desean. Y yo acostumbro decir que mi trabajo está facilitado. No tengo que convencerlos de nada, ¿no? Eh, entonces hablando de herramientas de la PNL, empezamos siempre con los objetivos. Los atletas tienen muchos objetivos. Entonces es importante que estos objetivos sean claros, bien formulados, para que sepan exactamente dónde quieren llegar, de lo que tienen que hacer para llegar y cómo medir sus progresos. Eh, la exploración de valores, por ejemplo, es fundamental, sobre todo para los que hacen el deporte de equipo. Es importante que sepan lo que para ellos es importante y también para darse cuenta de lo que está por detrás de lo que les molesta. Además, cuando un atleta conecta sus valores personales con los de su equipo, encuentra una motivación más profunda y estable. Y una vez que hay una enormidad de creencias limitantes que los deportistas cargan como resultado de experiencias pasadas o de lo que están viviendo en el presente, con la reestructuración de creencias transformamos estos pensamientos limitantes en convicciones potenciadoras. Y ya os puedo decir que los resultados los vemos rápidamente. Después puedo hablar también que para cambiar y resignificar las experiencias pasadas, que todavía pesan emocionalmente y influyen el rendimiento del deportista, como sea una final perdida, un rechazo del club, una lesión, la técnica del CPH, el cambio de la historia personal, convierte todas estas experiencias en aprendizaje y fuerza. Y una vez que las emociones son para ellos una herramienta, o sea, las anclas, el atleta funciona tras las emociones diariamente. Entonces, las anclas emocionales son una herramienta esencial para que puedan acceder a los estados emocionales que desean en las competiciones y momentos decisivos. Y aún podemos hablar también de una técnica muy efectiva para mí en el deporte es el reencuadre en 6 pasos. Permite a los deportistas reencuadrar patrones de comportamiento. Y esta herramienta ayuda a comprender que todo el comportamiento tiene una intención positiva, aunque a veces esa intención se manifieste de maneras que no son productivas. El reencuadre permite cambiar el comportamiento manteniendo las mismas intenciones, lo que facilita encontrar nuevas oportunidades en las situaciones. Y con los atletas, algo que utilizamos mucho y todos los días son la visualización. Es una técnica poderosa en el deporte por permitir imaginar escenarios futuros deseados, claro, con el mayor detalle posible. Y al combinar la visualización con otras técnicas como anclaje, reencuadre, reestructuración de creencias, entonces se pueden crear imágenes mentales más alineadas con lo deseado. Los deportistas pueden utilizar la visualización también para imaginarse superando una situación, alcanzando metas o experimentando nuevas emociones y comportamientos en momentos desafiantes. Y estas son las herramientas que más utilizo con los atletas y yo creo que los resultados son muy visibles porque me doy cuenta que atletas que antes bloqueaban bajo la presión empiezan a competir con más confianza, deportistas que estaban desmotivados vuelven a recuperar la energía
y muchos aún mejoran su regularidad, rindiendo de forma más consistente por toda la temporada. Estas son las herramientas que más utilizan. Bueno, voy a dar a vos a otro y dejo los entrenadores para después, ¿no, Fernando? Si no, sigo aquí Sí, toda la tarde. sí, sí, sí. Gracias. Bien. ¿Quién de ustedes dos quiere continuar? Bueno, Joseph lo tiene abierto el micrófono, así que... A ver, por la parte mía, de los programas que se prepararon para lo que llamamos Comunicación uno, Comunicación 2, sobre todo para los ingenieros técnicos, ingenieras técnicas y mandos también, es primero tomar lo que, digamos, conciencia con lo que es el metamodelo del lenguaje, ¿no? Entrar con metamodelo, explicar partes de cómo aplicarlo y otra, en paralelo también vamos haciendo lo que sería formulación de objetivos, porque nos ponemos en escenarios personales, ¿no? Y escenarios profesionales, de cómo tienes que gestionar este problema en tu equipo, cómo tienes que gestionar esta reunión con cliente, ¿no? Y sobre esto es ver cómo está reaccionando y qué herramientas tienes que utilizar para darle un cambio y ver el enfoque, ¿no? O sea, ponerte también en la tercera posición, las posiciones perceptivas, ¿no? ¿Por qué esta persona reacciona así? Intentar entender la reacción de los demás, ¿no? Ir jugando también ya digo, las tres percepciones, sobre todo el tomar conciencia de cómo se comunican, cómo lo perciben los demás y qué herramientas van a recibir y reciben para poder mejorar esa comunicación, ¿no? Y serían la caja de herramientas inmensa que podemos tener en PNL, ¿no? Podríamos extendernos en detallitos de qué herramientas, pero es un compendio, o sea, no es hacer láser en una sola técnica, sino ir entregando paso a paso. O sea, por ejemplo, en tema de desarrollo de nuevos proyectos, pues podemos aplicar perfectamente Disney. O sea, la técnica de Disney para hacer un nuevo proyecto, ¿no? Tener las tres posiciones de la del soñador, el crítico, las tres posiciones y que aprendan esa técnica antes de ir a una reunión y hacer una nueva propuesta de un proyecto, ¿no? O sea, cómo poder valorarlo. O sea, es darle el compendio de herramientas que tenemos en PNL, que utilizamos en PNL para el día a día de trabajo. En contrapartida, lo que nos damos cuenta es que a partir de la segunda, tercera sesión estamos calando más allá del mundo laboral, estamos calando en la persona, ¿no? Y ya empiezan a abrirse los grupos de trabajo, empiezan a trabajar más de persona a persona, olvidándose de que están en ámbito laboral, ¿no? Y ellos mismos regresan al cabo de unos días, mira, pues aquello lo he aplicado con mis hijos, o esto lo estoy aplicando con un conflicto que tenía con un amigo, y qué curioso que mi percepción ha cambiado, mi forma de tratarlo también, he descubierto otra persona, ¿no? Esta es la parte del desarrollo personal que subyace a todas las formaciones. Sí, sí. Reordenar nuestros mapas del mundo se reordenan. Y se ¿No? reordena todo. Yo iba a decir que es muy común que me digan que estoy trabajando el deporte, pero toda mi vida cambió. Mis relaciones personales, de amistad, pues nos organizamos, ¿no? Nos alineamos. Sí, 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 sí. Bueno, me encanta lo que han contado ambos. Por favor, María Belén. Muchísimas gracias, Fer. A mí hoy me gustaría compartirles un diseño propio con el que estoy muy contenta y cómo viene ese proceso. Todavía les tengo que contar que me faltan resultados a largo plazo que a mí me gustaría y estoy tomando estadísticas de eso. Hay en Argentina 3 de cada 4 empresas son familiares
especializándome en eso con mis profesiones anteriores, me volví a meter en esto, hablando con otros colegas de Latinoamérica, tanto en Uruguay como en Paraguay, tenés un 50% de empresas familiares. Entonces empezamos a ver cuáles eran las necesidades de las empresas familiares, sobre todo con el coaching organizacional. Una de las cosas más importantes que encontramos en estos últimos tiempos tiene que ver con el traspaso o la gestión de traspaso de conocimiento de los directores. Nos pasa que tal vez el socio fundador, el padre, el abuelo se tiene que retirar, pero no se quiere ir porque hay cosas que nadie hace como yo. Y ahí es donde entra el modelo vivo, que lo estamos probando desde hace unos 3 años más o menos nosotros, que es este diseño propio que me gustaría compartirles el día de hoy. El modelo vivo es valor, impacto y visión organizacional, ¿sí? Y toma varias cosas de las que nosotros tenemos. Lo primero que hacemos es conversar o una conversación tal vez de coaching ejecutivo para saber cuál es esa habilidad, eso que solo puedo hacer yo y que si me voy la empresa siento que se pierde de eso. Una vez que tenemos esto, tomamos la habilidad, lo que hacemos es armar y desde acá es donde empezamos con todo lo que tenemos o el background que tenemos de PNL, con un modelado de esa habilidad, un modelado completo, con todo lo que eso implica, ¿sí? Con las entrevistas, sacando estrategias, sacando creencias, sacando valores, pasando por niveles neurológicos, con todo, todo lo que implica un modelado, por suerte lo pudimos hacer. Modelado completo de la habilidad de ese socio que es momento de retirarse a jugar con los nietos. Sin embargo, si él se va, la empresa se pierde de algo. Y esto es lo que extractamos. Una vez que tomamos esa habilidad y que tenemos todo el modelado de esa habilidad completa, comenzamos dentro de lo que sería la fase de mentoring en acompañamiento para ver cómo le traspasamos eso o cuál es la forma más ecológica con lo que nosotros sabemos, diseñando algún ejercicio que extractamos del modelado por el cual puedan incorporar quienes quieran dentro de la empresa, porque también otra de las cosas que pudimos ver es que puede ser entre gerencias, ¿sí? Hay una expertise del gerente de producción que lo necesita el gerente de ventas, entonces también lo podemos traspasar desde ahí. A veces es una sola persona para hacer el mentoring, a veces es un equipo completo que requiere traspasar esa habilidad. Entonces ahí, luego del modelado, hacemos un rediseño ecológico para el traspaso de esa habilidad. Una vez que terminamos con ese rediseño, comenzamos con toda la fase de coaching para el proceso de implementación y saber cómo lo están utilizando. La idea es que esas habilidades se traduzcan en conductas concretas dentro de quienes se van a quedar dentro de la empresa, sea el líder del equipo, donde hacemos coaching ejecutivo, sea el equipo completo, donde hacemos coaching equipo, y después lo alineamos desde la cultura con los valores organizacionales. A veces podemos hacer un rediseño, a veces simplemente hacemos la alineación de propósito. Todo esto con procesos de coaching con PNL, con todas las herramientas que usamos dentro del coaching con PNL, ¿no? Y esto es lo que me gustaría compartirles y por favor háganme muchas preguntas, así lo sigo perfeccionando dentro del modelo, estoy totalmente dispuesta a compartirlo y como les digo, si me quieren ayudar a levantar las estadísticas, me gustaría tener estadísticas, tengo casos de éxito en estos 3 años, pero lo que quiero hacer ahora como para llevarlo más allá y después para sacar mi periodista, terminará en un libro, supongo, esto de poder tomar estadísticas a largo plazo del uso del modelo. A mí me sale genial, María. Muchas gracias, Pili. Te estaba escuchando, estaba tomando notas. Fenomenal. Felicitaciones porque me parece muy bien, muy bien.
Qué buen uso del modelado. Sí. Bellísimo. Sabes que igual usamos el modelado con los atletas, pero el problema es cuando un atleta, bueno, no es un problema, es un desafío, ¿no? Porque si yo tengo un modelo que es un ídolo y lo quiero modelar, yo es más difícil saber los valores, las convicciones, porque son inaccesibles. Entonces, lo que modelamos es el comportamiento, las técnicas, las expresiones faciales, eso sí lo hacemos Ay, también. podemos seguir trabajando, pues se me ocurren un montón de cosas en la indexación. En esto que decís son Por inaccesibles. favor, Esto pensaba, más allá de las entrevistas, en poder hacer seguimientos por ahí, pensaba en Nadal, ¿sí? Sí, Digo, si tengo que pensar como en alguien. Yo igual, deporte no me pega mucho, pero si vamos entre fútbol y tenis, por ahí lo conozco más a Nadal, que a Messi lo conozco, no es que no, ni ya, es yo que, iba a dar el pero no ejemplo de tengo Messi. mucho contacto con el mundo del deporte por ahí. Pero sí, nada, esto de poder tomar lo que haya como videos y ese tipo de cosas, poder tomar el material en el cual podamos extractarlo y completar lo que falta con la entrevista. Pero bueno, nada, es para seguir. Belén, me venía una pregunta de si los directivos se dejan modelar. Si se Sí, dejan modelar, porque a sí, lo ahí mejor es es donde como trabajamos en la... robarle su esencia, ¿no? Que alguien se sienta con su ego de ahí me vas a quitar mi esencia. No todos, eh, pero sí, sí, Fer, sí, quería, dale. cuando estaba en la facultad en psicología laboral, presenté un trabajo de por qué era mejor hacer una selección de personal basado en accesos oculares que en los test que utilizaban para eso. Porque muchos eran unos test diseñados para leer patología que te daba poca predicción del desempeño de la persona en la tarea. Pero que si tenías el modelo de la estrategia más usada para resolver problemas del que lo hacía mejor en ese puesto, después a títulos iguales, profesionales de igual nivel, igual categoría, elegíamos al que tenía los accesos más parecidos. El funcionamiento de esas elecciones hizo que las empresas siguieran funcionando en esa área como venían o mejor. No les generó interrupciones. Eh, yo como tengo esta beta psicológica que fui formado medio desde el síntoma, siempre me dio curiosidad no solo cómo la gente lo hacía bien y la excelencia, sino cómo lo hacían mal. Así que claro, también modelaba cómo hacían los que estaban próximamente a ser expulsados de la empresa porque sus estrategias no funcionaban en ese sistema. O a veces salvarles el puesto contándole cómo le convenía algún pequeño cambio en el orden de sus mapas o de metaprograma, o a veces simplemente del estado. Eh, Después nos pasó que como fuimos armando otros modelos de mente holográfica y qué sé yo, hubo otras cosas que comenzamos a hacer diferentes. Con mi hermano hicimos un modelo donde la submodalidad, donde uno pone lo positivo, lo que le gusta, lo lindo, lo que funciona, suele estar de un lado. Algunos la derecha, otros la izquierda. Y lo que no nos gusta, no funciona, suele estar del otro. Y son como un filtro medio permanente con el cual vemos el mundo, así que hay un lado del escritorio donde ponemos lo que nos gusta, otro donde ponemos lo que no nos gusta, imaginamos las soluciones del campo del problema al estado deseado, etcétera, etcétera. Pero pasaba que cuando la gente se sentaba en una mesa redonda, la mitad te quedaba en el negativo y uno quedaba en el negativo de un montón. Habíamos estado jugando que cuando nos ponemos en el positivo de una persona, hacemos estas cosas de acompasar y qué sé yo, y salen fantásticas.
Y a veces estamos en el negativo y respiramos con la persona y tomamos la postura y hacemos esos gestos y ese orden de predicado, y igual había algo que no funcionaba del mismo modo. No era tan fácil entrar en rapport y en sintonía, aún usando las técnicas de acompasamiento. Y entonces veíamos que en las reuniones tienen una idea de la mesa redonda del rey Arturo, pero simbólicamente la historia del rey Arturo es la historia de todos los conflictos posibles que pueden existir. La mitad de la mesa estaba peleada con la otra mitad. Y salvo cuando ganan al principio que hacen Camelot, después son todos los conflictos entre los caballeros los que generan las historias del rey Arturo. Y esto hacía que las reuniones circulares tardaran mucho tiempo en llegar a una conclusión o a un resultado. Así que jugábamos a alinear las mentes de ese equipo. Y entonces poníamos un solo lugar y le dábamos a la gente sillas giratorias y le pedíamos que miraran de su lado positivo, como el soñador que usa Joseph, de la estrategia Disney, pero para un equipo, todas las mentes alineadas en ver lo lindo, lo que funciona. El soñador siempre es medio delirante, así que los objetivos, lo que querían, qué sé yo. En ese momento nosotros estamos al lado de la pizarra. Después nos corremos de ahí para el otro lado y le pedimos a la gente que se gire y mire su crítico. El crítico hace figura todo lo negativo. Es mucho mejor para el control de calidad, solo que para ser constructivos le pedimos que formulen en preguntas esas críticas. Ya con eso reducían el modelo del soñador a un modelo más realista posible, que en general está en un campo para nosotros también, que es el campo de lo real, que es acá donde la gente toca las ideas. Y como hay una línea temporal asociada, hacemos que toda la gente se ponga de acuerdo en qué distancia tiene el tiempo en el cual quieren el resultado, para que no solo estén alineados en los criterios, en los valores y en las estrategias, sino que también estén sincronizados en cómo se representan lo que tarda eso. Porque a veces, ¿vieron cómo es el lenguaje? Dice, bueno, necesitamos esto para dentro de 15 días, y para una persona 15 días está acá y para otra persona 15 días está a 200 metros, ni la ve. Esa sincronía entre las funciones de la gente acortaba mucho el tiempo de reunión y facilitaba mucho los acuerdos de equipo. Eh, Filipa, por favor, ¿nos agregás algo más? Sí, claro. Eh, Hablamos de equipos, hablamos de líderes y los entrenadores que son, pues, un líder, ¿no? Entonces, con los entrenadores, además de trabajar todo el nivel interno, el nivel personal, nos centramos siempre en el impacto que tienen en los demás. Y os cuento que cuando trabajo con los entrenadores y con los jugadores del mismo equipo, entonces ahí sí los resultados son geniales. Porque el entrenador es un comunicador, es un líder, es igual un gestor de emociones. Y lo que pasa es que muchas veces no ha recibido formación específica en estas áreas, ¿no? Y entonces yo creo que la PNL marca una diferencia brutal. Empezamos siempre, les paso el modelo de la comunicación. Y con el modelo permite entender a los entrenadores que la realidad es una representación interna y que el mensaje debe adaptarse a los filtros mentales y a los sistemas de representación de cada jugador. Yo no puedo hablar igual con los diferentes atletas. Y luego el rapport. El entrenador empieza a establecer una conexión con sus jugadores. Adapta el lenguaje verbal y no verbal para crear confianza y motivación. Y igual con los entrenadores, las presuposiciones sirven siempre como base
para un liderazgo más humano y efectivo. Yo creo que hay un aumento del heteroconocimiento que les ayuda a reconocer patrones de pensamiento de cada jugador, como por ejemplo los que buscan evitar errores versus los que buscan lograr metas, los que necesitan detalle frente a los que prefieren una visión más global. Y hay algo que para mí es mágico, que la pirámide de los niveles neurológicos ayuda el entrenador a alinear no solo los comportamientos del equipo, sino también las capacidades, creencias, valores y visión que sostienen esos comportamientos. Yo siempre les digo, si los jugadores, los atletas ya saben hacer, entonces tenemos que comprender por qué no lo hacen. Y eso es más profundo. Hay algo también fundamental en la tarea del entrenador, que es el feedback. Yo siempre les digo que con un buen feedback se puede ganar una competición. Con un malo feedback se puede perder. Es importante entender el momento ideal para dar el feedback. Yo se puedo esperar, a la veces es mejor esperar hasta el día siguiente que darlo ahora. Después, cómo darlo de forma constructiva y de modo a que sea una posibilidad de mejoría. Cómo recibirlo y cómo usarlo como herramienta de crecimiento y nunca de crítica, porque sabemos que el fracaso no existe. Y sabéis también, lo que siempre les enseño a los entrenadores son las categorías de Virginia Satir. ¿Para qué? Porque les ayuda a identificar los diferentes perfiles y les permite flexibilizar y al adaptar la comunicación y aún contribuyen para la resolución de conflictos. Además de todo este trabajo individual y procesos de mentoría personalizados, más centrados en la comunicación, el impacto de las palabras, yo he creado hace casi 4 años un curso de PNL para entrenadores. Y este curso es totalmente práctico. Y el curso lo puede recibir entrenadores que no hagan este acompañamiento conmigo, pero reciben las herramientas prácticas que pueden aplicar inmediatamente en los entrenamientos y, claro, en la competición. Excelente, excelente. Los tres entrenan líderes. Sí. Además de equipos. ¿Algo a comentar sobre esto o a preguntarle a Sí, Filipa? a mí me venía al escucharos a todos uno de las aplicaciones que tal vez tengo más que insistir en el tema de las presuposiciones de la PNL, el mapa territorio, que como bien habéis dicho, porque en nuestro caso, aparte de trabajar con nuestros equipos en España, trabajamos con equipos en Marruecos, en Rumanía, en la India, en Alemania, en Francia. Hay muchas culturas por en medio, ¿no? Y el entender que aquello que tú explicas, que es un objetivo claro para ti, temporalmente definido, que está más que matizado, igual en otra cultura no se entiende así, ¿no? Y darle esa visión de, bueno, intenta entender que está llegando a la otra persona y a modo coach también, oye, que a veces parece un insulto, pero ya en los equipos se ha establecido, es, te cuento lo que necesito, por favor, repíteme aquello que ha llegado a ti, ¿no? O sea, ¿cuál es la instrucción que ha recibido de mí para garantizar que me des lo que estoy esperando? ¿No? Es muy simple, pero al principio era como insultante decirle a alguien, mira, para mañana espero esto, se daban la vuelta y se iban. Y no, no, vuelve, por favor. Explícame aquello que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué has entendido que necesito, ¿no? Y en pocas semanas de los equipos que empezamos, sobre todo hicimos, bueno, hay un programa que es gestión de conflictos, solo conflictos, pero es muy divertido porque ah, hay muchos tipos de conflictos que son tanto a nivel personal como laboral, pues se dan cuenta en uno de los modelos que uno es el no haber
sabido entender o la otra persona no se ha explicado, ¿no? O sea, no llega al mensaje correctamente y cuál es el feedback del mensaje, ¿no? Y en un par de semanas, 3 semanas, ves que el equipo funciona distinto, que ya no está mal, que ya se entiende el para qué tengo que garantizar que mi mensaje ha llegado correctamente, ¿no? O sea, ese es el para qué. Y es de las cosas que nos ha funcionado. Y más trabajando con equipos con cambios lingüísticos. O sea, que tienes que hablar en francés, traduciendo del castellano, en inglés, en alemán. Y hay gente que estudió alemán a partir del inglés, pero es latino, o sea, habla español. Y tenemos unos cacaos increíbles. De forma que en los equipos empezar a preguntarle qué es lo que te ha llegado de mi mensaje, ¿no? Nos ha ayudado mucho, que la gente pierde el miedo a pedir ese feedback y lo necesitan realmente. Si no, auténticas aberraciones. O sea, tú pides manzana y te llegan peras partidas por la mitad y en vino. O sea, Sí. no funciona. Sí. Excelente modelo de realimentación, me encantó. Sabes que yo iba a decir, Joseph, que, Jordan, perdón, que yo hago con los equipos, hacemos dinámicas de feedback y de rapport y resulta muy bien con los equipos. Hacemos ejercicios, dinámicas de grupo, ¿no? Y entrenamos el feedback para que sepan cómo dárselo a los compañeros, a los entrenadores también. Es muy bonito. Eh, en equipos deportivos me interesaban mucho ciertos estados. Yo pienso que al momento de la competencia, el equipo que esté más endorfínico gana. Y el que esté más adrenalínico pierde, aun cuando el otro no estuviera endorfínico, por cómo funcionan sobre lo muscular los dos grupos hormonales. Pero con algunos equipos jugamos a la serotonina. La serotonina es una hormona que sale cuando nos agradecen, nos El bienestar. reconocen. La hipófisis libera mucho serotonina, es un acelerador sináptico. Y entonces ponemos a la gente sentada enfrente y durante un minuto unos le dicen a los otros todo lo que le gusta de cómo juega el otro. Ah, eso lo hago muchas veces también. Y Sí. el otro invierte y vamos rotando 6, 7 personas, después es mucha serotonina. Y eso en general inclina la cancha a favor de ese equipo, porque es una pequeña suma, pero a veces es una pequeña diferencia que hace la diferencia ser reconocidos. Os cuento que yo siempre hago ese ejercicio con ellos cuando empiezo a trabajar con un equipo. Y la primera vez que lo hacemos, todos se quedan como que, ¿qué dices? Pues mira a tu compañero y solo tienes que decirle una cosa que te gusta. Ujú. Y cuando empiezan, entonces se sienten, ¿cómo te sentiste? Pues bien, la verdad es que solo hablamos cuando algo está mal. Y entonces empiezan a tornar como un hábito este tipo de interacciones y resulta muy bien. Sí, Fernando. Sí, 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 sí. No, me encantó. Yo tengo cronometadas la gente. Con el primero están 30 segundos así. Lo que me gusta de vos es y le salen 4 o 5 cosas. Cuando el otro hace lo mismo, ya le da un poquito más de letra. Así que con la segunda persona están como 15 segundos y ya usan casi 45 segundos del minuto. Ya con la tercera tienen letra y qué sé yo para usar todo el minuto, pero al mismo tiempo van recalibrando su percepción, porque a veces tenemos la percepción muy calibrada para ver lo que está mal Sí, 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 sí. y no nos fijamos en lo que está bien de la gente, en lo que hacen bien, en lo que está lindo. Yo sentía esto cuando estaba en la universidad. Iba a la facultad y me enseñaban todo lo que podían dar mal en un ser humano.
Y yo lo hacía re bien, soy buenísimo diagnosticando. Y después iba a estudiar PNL y me enseñaban todo lo que te podía salir de extraordinariamente bien y fantástico. Y eran como dos modelos completamente diferentes, con otro sesgo distinto. Así que después trabajé en cómo usar estos diagnósticos para llegar hasta acá. Sí. Acompasar y liderar era finalmente, ¿no? Hay Mm. algo que es común a todas las áreas, aunque sea empresas, deporte. Me empecé dando cuenta que los entrenadores, los líderes, siempre van a hablar primero de lo que está mal. Imaginad, después de un partido, el día siguiente se reúnen, o el día del partido, que a mí no me gusta que lo hagan el día del partido, por la adrenalina toda y las emociones, pero el día siguiente llega el entrenador y empieza, esto lo hicimos mal, esto está mal, esto no puede pasar, esto suele pasar muchas veces. Y cuando termina de decir todos los errores, entonces, bueno, pero estuvimos bien aquí, aquí, aquí. Y lo que pasa es que la gente ya no escucha. Entonces, esto igual es algo que cambio desde el primer momento y va de encuentro al que estabas diciendo, Fernando. Primer, siempre le hablamos de lo que hicieran bien para cambiar el direccionamiento del cerebro. Y igual le digo a los entrenadores, el día siguiente al juego, en el momento que te despiertas, pues es el momento que te haces las notas. Siempre hacer notas primero con lo que ha sido muy bueno. Y os cuento que en esta semana, martes, había un juego de un entrenador que acompaño yo. Y cuando el juego, el juego termina, me envía un voice en el WhatsApp. Pues estaba fatal, que el juego había sido muy malo. Habían ganado 3-3, habían ganado. Y, y todo había sido mal. Que ganamos por 3, podíamos haber ganado por 6 o 7. Y yo escuché el mensaje el día siguiente a las 6 de la mañana y le contesté solamente diciendo, seguro que el momento que te despiertes tu interpretación del juego va a ser totalmente diferente. Pues hace el trabajo que te dije yo de apuntar todo, de tirar las notas. Y sí, 2 horas después tenía otro mensaje. ¡Buah! Cambié todo. Al final el juego no ha sido nada mal. Claro que no. Claro, pero había expectativas. Yo, si estoy jugando con un equipo que no es, que, bueno, que no es tan bueno como el mío, yo espero algo. Y mi interpretación va a cambiar y va a ser afectada por mis expectativas. Sí, sí, sí. Yo creo que tanto en los deportes como en el gerenciamiento, la responsabilidad del líder es del error al acierto. Pero si se para ahí, si acompasa el error, lidera el acierto, le va a quedar un equipo de mitad de tabla. Que parte de la responsabilidad del líder es inspirar, para lo cual hay que acompasar lo que la gente ya hace bien y liderar a más. Es muy difícil liderar a más desde el error. Se convierte en una orden que el deportista o el empleado no va a poder ejecutar. Eso es lo que haría cualquier jefe que no tenga herramientas comunicacionales. Proponemos el uso del verbo, de la voz del sí y el no para, está muy bien corregir esto que sale mal, hacerlo Me bien. pregunto. Y está muy bien reconocer lo que está bien, esto de lo que está bien en el otro, lo que me gusta de cómo juega, lo que le sale en los partidos, para inspirarlo a más. Este, tanto en lo empresarial como en lo deportivo, hace diferencia, mucha diferencia en el resultado. ¿Mm? Pero Pensaba, sí, en esto como ahondando en lo que traen todos y justamente está
alineado con esto que traes vos, que cuál es la diferencia que hace la diferencia del equipo y cómo llevamos grupos de personas a transformarse en equipos y a veces equipos buenos a equipos de alto rendimiento, sea en una empresa o tal vez en el deporte, por ahí no es mi lugar, pero digo, desde ese lugar pensaba por ahí a compasar, sí, pero también acompañar a los líderes a generar las preguntas. ¿Cuál es el punto de palanca que transforma este grupo de personas en equipo? ¿Cuál es la diferencia que hace la diferencia en la cual puedo transformar este grupo de personas en un equipo de alto rendimiento? Una de las cosas que más se sacan cuando nos encontramos con un equipo en empresas, por lo menos se tiene mucho y se usa mucho el equipo de fútbol argentino, que dicen que muchas estrellas, muchas personas con habilidades altas y habilidades muy desarrolladas no hacen un buen equipo. Sí, eso no te garantiza que el equipo vaya a funcionar de manera eficiente. Entonces, de alguna manera, para poder hacer un equipo eficiente, primero está como esta transformación, ¿no? Llevar a ese grupo de personas a un equipo de alto rendimiento. Creo que ahí está nuestro desafío en acompañar a que ese líder se genere las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hace la diferencia que trajiste vos? ¿Cuál es el punto de palanca que va a hacer que este equipo eh, transforme su trabajo en eficiencia, incluso en alto rendimiento para ellos también, ¿no? Como satisfacción personal alineada. Mm. Me hacéis pensar en el hablar de equipo, en nuestro caso, como mínimo, empresas de desarrollo, eh, podemos trabajar el equipo para que funcione mucho más bien entre ellos, que trabaje como un reloj, pero hay una variable que me habéis hecho pensar antes, que es el cliente, ¿vale? ¿Qué nos sucede? Que nuestro equipo puede tener unas consignas, una forma de trabajar única, que lo hace grupo cerrado, que trabaje muy bien, pero el cliente eh, no tiene nuestra cultura, ¿de acuerdo? O sea, cada vez que los líderes de los equipos se van a entrevistar con los clientes, pues hay todo un trabajo de modelado para conocer al cliente, cómo tratar con él, con tus herramientas que has aprendido en las formaciones de comunicación, creatividad, resolución de conflictos y demás, para ver cómo gestionas al cliente. O sea, tu equipo hace un proyecto, entre ellos trabajan bien, se lidera bien, pero tienes un cliente final y encima ese cliente final pertenece a una organización con otra cultura, que tú no puedes entrar en esa cultura. Lo único que podemos hacer es entender, el modelar a nuestros clientes, a la persona que tenemos de contacto, para poder introducir bien nuestros resultados, ¿no? Para poder, digamos, que se nos entienda nuestro proyecto. ¿Qué sucede? Que encima el cliente cambia las personas de referencia. O sea, puedes tener durante 2 años un directivo que atiende tus demandas de tu cliente y al cabo de 2 días te lo cambian y te ponen otro distinto. Y tienes que coger a los coordinadores, líderes, team leaders y volverles a entrenar, decir, oye, vamos a modelar quién nos han puesto hoy. Y entras a la reunión, pues viendo accesos oculares, viendo disposiciones de su despacho, viendo cómo se sienta, modelar sus gestos, cuáles son sus entonaciones. O sea, volvemos a trabajar un modelado del cliente para ver cómo vamos en la segunda reunión, ¿no? Y es un trabajo más allá del propio equipo que desarrolla, sino de los líderes cuando van al cliente. Es un poco lo que nos sucede en nuestro campo, ¿no? El tener que modelarlo, porque no los puedes educar en cierta manera, sí, pero no puedes poner mucha intención en una organización que no es la tuya, ¿vale? O sea, esas dificultades que hemos tenido y que forma parte del entrenamiento de los líderes, de los coordinadores, team leaders, time newsletter y otras figuras de gestión, ¿no? ¿Cómo vas a casa al cliente? Ya no, o sea, por ejemplo, cosas significativas, ir a un grupo francés en España de automoción, pues no hace falta que te pongas corbata,
ni traje, ni mucho menos. Incluso puedes ir con la chaqueta de tu marca, ¿no? Irte seguramente a Alemania a una reunión, pues tenemos que ir con traje, o sea, ya empezando tan solo en el tema cultural, ¿no? O irme a Marruecos a una reunión, pues sé que tengo que ir vestido de una forma, o sea, empezando por lo cultural, la forma de vestir, ya la forma de sentarte, hay que modelarlo, hay que ver cómo es el cliente para saber cómo tienes que entregar tu producto. ¿Vale? Es un poco lo que hacemos también es abrir el campo de visión y todas las estrategias que podemos dar de la PNL para entender, para poder modelar realmente. Lo he dicho 20 veces, pero es que es así, es modelarlo. Desde accesos oculares a cómo gestionan, qué palabras utilizan, cuáles son. Yo siempre, cuando salimos de las reuniones con la gente que ha ido conmigo, es qué nos llevamos, qué chincheta hemos dejado hoy, ¿no? Y analizamos la reunión en tal punto, con esa palabra la persona se ha girado y ha empezado a atendernos de verdad. Pues ya tenemos el tic, qué es lo que le mueve, ¿no? ¿Cuál es el trigger? ¿Cuál es el disparador de esa persona, ¿no? O estar en una reunión con 15 personas, una mesa, como dices tú, redonda, grande, y tener tres o cuatro girados que nos hacen ni caso, y durante la reunión, tres personas de mi compañía irnos hablando, poniéndonos notas en las hojas, a ver cómo conseguimos entrar en esas personas que no nos atienden, están allí. Y después cuando encuentras el trigger, ostras, has triunfado, ya sabes cuál es su puerta, ya sabes cómo nuestros resultados, el trabajo de un equipo que sí que está cerrado y funciona como un reloj, va a llegar al cliente. Es bastante duro el cómo modelar al cliente para poder servirlo. Sí, el doctor Emmons decía ayer que en medicina la importancia de comenzar modelando a cualquier paciente en los primeros segundos, en los primeros minutos, para empezar a entablar una comunicación con esa persona específica, con su modelo, cómo cualquier dato con el que vamos construyendo el modelo de esa persona nos va a ir permitiendo comunicar mejor, sobre todo cuando las diferencias son muy grandes, como en tu caso. Así que me parece un excelente ejemplo este que das. Yo creo lo mismo, que es empezar a usar las herramientas desde el momento cero y que todo lo que uno puede comprender de la otra persona, este, usar esto del POPS, de operarlo a ver si produce ese resultado. Muy, muy de acuerdo, sí. Eh, Caía, pensaba en esto que están trayendo, por ahí sí sostenernos en la pregunta de cuál es la diferencia que le aportamos con nuestro expertise de PNL a cada uno de estos encuentros y, y poder tomar esto, nosotros tenemos como esto de poder tomar la estructura, de pararnos en esa definición de la disciplina, ¿no? De estudiar esa estructura de quien tenemos enfrente y no paquetizar tal vez. No ir con las cosas pensadas nosotros, sino también tomarnos esta curiosidad desde nuestra propia habilidad con la pregunta y la curiosidad de cuál es el mapa del mundo de este líder, este equipo, esta empresa, esta persona, este cliente, quien fuera, cuál es esa estructura que me regala y qué le puedo devolver yo para estar ampliando su mapa, ¿no? Desde la ontología de la PNL. De alguna manera, como ir con más preguntas que respuestas, básicamente. Uno de sí, los feedbacks bueno, me gustó en el fondo, me gustó, era que alguien nos diga como compañía, es que con ustedes la relación es distinta. Claro, o sea, eso me daba mucha información, decir, ostras, pues seguramente lo tratamos como a él le gusta o lo tratamos de una forma que no es como vienen las otras compañías a tratarlo, ¿no? Lo tratamos más como persona, no sé qué es lo que le damos, pero que el feedback fuera que con usted la relación es distinta, pues bueno, fue algo que compartimos con los equipos, decir, chicos, esto empieza a funcionar, ¿no? O sea, vamos a trabajarlo. Sí, yo conmigo
el feedback que más recibo es, me siento tranquilo, el entrenador y el atleta. Y cuando el deportista me dice, es que este entrenador es diferente, porque él sabe exacto cómo va a hablar conmigo. Nunca había tenido un entrenador así. Y claro, está entrenado para poder adaptar la comunicación, para entender cómo funcionan los diferentes atletas. Y para mí esto es lo que más hace la diferencia con los entrenadores. Sí. Con los atletas es el cambio de estado. Y yo siempre digo, hacemos algo que es lo que más nos gusta hacer, que es el deporte que practico. Es mi profesión, pero es lo que más me gusta. Y no me parece justo o bueno que haciendo algo que es lo que más me gusta hacer, yo sienta dolor. Entonces, cuando cambias los estados emocionales, se sienten libres. Ahora vuelvo a jugar feliz como cuando tenía 10 años y empecé. Sí, 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 sí. Mucho mejor desempeño. Sí, sí, sí. Sí, Las interacciones entre todos, las comunicaciones, todo cambia. sí, sí, sí. ¿Belu? Y yo Ah, siempre perdón. digo, perdón, Fernando, yo siempre No, digo no. que hay una relación bidireccional entre el desempeño y la felicidad. Si estoy feliz, el desempeño es mejor. Si el desempeño es bueno, me siento feliz. Entonces, perfecto. Sí, 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 sí. Este, perdón, Belu. Y pensaba en esto del desempeño, también llevarlo, eh, ¿a qué me comprometo hoy como profesional de la programación neurolingüística en mi hacer, ¿no? Como pregunta para todos nosotros cuando tenemos ese cliente nuevo de esto, cuál es mi compromiso con este cliente, con la profesión, con el logro de ese equipo, con la eficiencia de ese equipo, con la transformación de ese equipo, con lo que fuera, ¿no? A qué, cómo llevarlo a la mínima expresión en uno a uno, desde ahí. Sí, María, igual con nosotros, si estamos felices haciendo lo que hacemos, entonces el compromiso, bueno, yo hablo en mi nombre, ¿no? El compromiso es total, porque a mí me encanta, es un área que en este momento yo no cambiaba. sí. En- Yo creo que la parte neuro de la programación neurolingüística, eh, que hay cuatro hormonas de la felicidad, que está la serotonina, la endorfina, la dopamina, la oxitocina, que tres son opiáceos, son vasodilatadores, hacen que tanto los músculos como el cerebro funcionen mejor. Otro es un acelerador sináptico, nos vuelve más lúcidos, más perceptivos, que en lo subjetivo para mí tienen este efecto. Cuando cualquiera de nosotros está en cualquiera de esos estados, lo diferente se ve complementario. El yin es el complementario del yang. Y en esos estados es fácil negociar, cooperar, sintonizar, tener acuerdos, dialogar, que pasan todo un montón de cosas que solo pasan en esos estados, sea que nos vayamos a comunicar con otros o que nos estemos comunicando con nosotros mismos. Y por otro lado, hay otros estados más derrumbados y degradados de cortisol, adrenalina, noradrenalina y otras más
que sobre todo organizan nuestra percepción como en términos de contrarios. Alcanza con que algo sea diferente para que sea contrario. Así que me resulta muy difícil pensar una coordinación de grupos, de equipos, de si no hay algo donde la gente se empiece a sentir bien por cualquiera de estas, por las endorfinas, por las oxitocinas, porque se quieren mucho en ese grupo, porque disfrutan mucho de hacer eso y es dopamínico, porque se reconocen y se agradecen. Digamos que hay algo del Estado que es básico para que todo lo demás pueda funcionar fácil. Así que estoy muy de acuerdo con lo que ambas decían del Estado. Sí, sí. El rendimiento es superior. Entonces, el estado es aplicable cuando, y me voy un poco más al campo industrial, cuando hay que afrontar una reunión donde realmente hay un problema grave, donde hay que poner la mejilla o las dos mejillas a la vez y donde hay que saber cómo salir de la plaza de toros sin que te deje mucha sangre en el tendido, ¿no? Eh, es darle antes de entrar a la reunión con el equipo pues hacer un poco de como un círculo de excelencia de chicos, vamos a defender esto, sabemos la realidad porque es uno más uno, no hay más, pero vamos a ir con un estado de potenciador y positivismo, o sea, pasa lo que pasa, pero vamos a dar resultados y soluciones, ¿no? Entramos en las reuniones, funciona bastantes veces y a veces sí que me acuerdo de una frase que les he soltado al salir de la reunión sale alguien, seamos dos, tres personas, alguien muy cabreado, para decirlo fino, de otra persona de la reunión, pues que han chocado y no ha tenido ese momento de stop, respirar, ¿no? Acordarse de las herramientas y parar el golpe sin entrar en el juego de la otra persona, ¿no? Y a veces les cuento, tenemos que aprender a quererlos a todos, porque son humanos, son personas, ¿no? Y con esa mirada de que tenemos que aprender a quererlos, me ha funcionado que al cabo del tiempo me lo dicen ellos, de decir, ostras, al final te acuerdas esa reunión tan mal que fue pues con Antonio, pues al final aprendí a quererlo y ahora, aun siendo mi cliente, nos tratamos mejor. O sea, nunca más ha vuelto a decir palabras que nos gusta escuchar, nunca más ha vuelto... Y hemos aprendido a quererlo sin que el otro sepa nada, sin que la otra persona nunca sepa nada. Es un como sí, ¿no? Pero me parece que ha funcionado. Más o menos decir, chicos, tenemos que aprender a querernos. O sea, Sí, no nos vamos a quedar con esa parte negativa, sino vamos a sacar el rendimiento. la oxitocina es una hormona muy poderosa. El sentirse queridos activa mucho toda la parte neurológica a favor, acomoda la percepción en términos de complementarios. Es muy, muy poderosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, En Argentina damos unos talleres de autoestima y amor propio. La autoestima es como un juicio sobre uno, pero jugamos a esto de hacer un apilamiento de anclajes para que las personas se quieran a sí mismas, no dependiendo del resultado, porque como el amor puede ser la falta, uno se puede querer también cuando le sale mal. Y hace mucho más fácil llegar a cualquier meta porque uno no se detiene tanto en la adrenalina de la autocrítica. La frase que decimos para anclarla es ganamos, perdemos, a Fernando lo queremos, por ejemplo, en mi caso, ustedes usarán su nombre, claro. Sin importar el resultado. De hecho, cuando sale mal, aumentamos la intensidad del anclaje para querernos el triple porque ahí uno lo necesita mucho más. Pero bueno, yo creo que mucho de lo maravilloso que funciona en la red, de cómo nos comunicamos y demás, funciona porque nos queremos. Y que eso facilita las organizaciones, la comunicación, facilita montones, montones de cosas. Mm. ¿Belu? Me iba a más a la trascendencia, ¿no?
en esto de, una de las chicas puso en el chat el traspaso del secreto familiar y, y volviendo a eso, obvio, el amor está y atraviesa todo lo que estamos pasando. El punto por ahí es pensar en equipos, en líderes, en nosotros mismos y en esta individualidad del amor propio, en esta liberación de oxitocina, ¿cómo toco al otro? ¿Cuál es mi forma de tocar al otro? Y que lo podría llevar a cuál es el aporte que le estoy haciendo al equipo también, ¿no? Pero digo, ¿cómo toco, si lo quiero llevar desde la metáfora con oxitocina, es cuál es mi forma particular de tocar al otro? ¿Cuál es mi forma particular de liberar o de manifestar este amor que nos tenemos o esta huella que quiero dejar en el mundo? Si saco algo negativo del tema, la pandemia le impidió al mundo abrazarse, que es el productor más directo y rápido de oxitocina. Eh, la oxitocina, la dopamina y la serotonina, participé en un experimento donde si uno tiene suficiente cantidad de cualquiera de esas tres, tiene suficientes glóbulos blancos T4 que son los que mantienen el sistema inmune a prueba de balas. Y si uno está abajo de esas, el sistema inmune está más complicado porque hay muchos Sí. menos T4. Bien, Pues a la calle a abrazar todo el mundo, ¿no? sí, en los Es, 80 había unos es libros de curioso. abrazoterapia, decía que uno necesitaba 14 dosis por día. Es curioso en las formaciones que hacemos el, el recelo a veces, ¿no? De yo venía aquí a trabajar y no abrazarme, y eso te lo pueden soltar el primer día, pero al cabo de 3, 4 sesiones son los primeros locos o locas que esperan a hacer alguna dinámica para abrazarse al otro, ¿no? De cómo ha ido la Mm. dinámica. Pero siempre hay como siempre, yo he venido estoy en el mundo laboral, no estoy en el mundo personal, ¿no? Es muy, muy, muy aséptico hasta que se dan cuenta que dando un paso más allá se encuentra la persona, ¿no? Muy, muy curioso. Sí, sí. Belu, Me encanta, quería agregar también acá como la flexibilidad, y ahí le hago una edición a la frase, ¿cómo toco al otro desde su propio mapa? Entonces ahí, cuando me encuentro con ese mapa diferente, por esto que hablábamos también de la resistencia, ¿no? Bueno, venís a trabajar, no, a mí no me hablas, bueno, ¿cómo quiere ser tocada esa persona? ¿Cómo me relaciono de alguna manera laboralmente o como sea? Con esa persona, en las empresas familiares tenés como las dos cosas, ¿no? Porque por un lado son familia y por otro trabajan y cómo van llevando eso a cabo, pero más allá de eso, donde hay mucho para hacer desde la relación y desde el trato, esto que decías de si yo, del amor propio, de empezar por mí para poder estar en este cómo toco al otro desde su propio mapa y ahí me lleva a este maravilloso pilar que lo linkeaba también con esto que trajiste de la pandemia. Tuvimos que ser hipercreativos para poder seguir conectándonos. sí, Entonces, de alguna manera, seguir con este cómo toco al otro desde su Esto. mapa. Tengo, sí, tengo recuerdos de algunas de las formaciones de casos muy extremos de algún empleado con algún aspecto autista, algo un poco especial. eh, Personas que se vienen a la formación, separan las sillas de los lados para que no esté muy cerca la gente, su mochila se le pone en los pies para que nadie toque sus cosas. Y bueno, en ese caso estaba yo dando la formación y ya cuando vi esa estanografía de cómo entraba en el aula, pues fui a retarlo, ¿no? Pues fui a cogerle la bolsa, ponérsela detrás, a juntar más, a empezar a romper barreras, ¿no? La formación fue discurriendo hasta una dinámica
donde explicaban en grupos pequeños, ¿no? A acompañar a otras personas en algunas dificultades. Y de buen porrazo, pues el chico rompió a llorar, pero como una magdalena, decir, ostras, se está liberando. Incluso el pequeño grupo que estaba con él, que eran tres personas más, súper agradecidos de haber conocido otra persona que estaba ahí detrás de ese escenario, ¿no? De esa persona hermética que no se deja tocar, que marca sus espacios. Y hubo un cambio importante en el grupo. Incluso al cabo de las semanas su puesto de trabajo cambió, o sea, no dejaba que nadie tocara su pantalla, que, o sea, fue cambiando, porque fue bonito el cómo entrar en la persona el tocarse, el abrazarse después de las dinámicas y ver ese cambio en una persona que, ostras, que realmente la teníamos pues no atendida correctamente. También tengo que confesar que hasta antes de la pandemia, cuando viajábamos por Sudamérica y sabían que éramos argentinos y íbamos a saludar a alguien, la gente me saludaba así. Porque como éramos argentinos, tenía mucho miedo de que le diéramos un beso. Este, para los que no sepan, las costumbres argentinas es que desde que sos chiquito, tu papá te besa, tu tío te besa, tu abuelo te besa, te saludás en el cumpleaños con el amiguito y le das un beso, te encontrás con tu primo y le das un beso, y esto formaba parte, ya no, de la cultura argentina. Y cuando íbamos a otros lugares se aterraban de ser tocados de esa manera. Así que bueno, teníamos que fijarnos esto que Joseph decía y que decía María Belén, de qué manera acercarnos y tocar a gente de otros países. Ahí en esto del mapa, ¿no? Como desde la cultura del otro. Y también es un desafío nuestro a Sí. incorporar en nuestra profesionalidad. Sí, y además cuando tienes, igual estaba diciendo Jordan, que tiene en un equipo diferentes nacionalidades, ¿no? Entonces la gente se toca de diferentes modos. ¿No? Y se comunican y una palabra que para ti no tiene importancia, un solo cambio de tono, Ujú, significa una catástrofe comunicativa en otra cultura, ¿no? Y ujú. es sutil, o sea, o sea, incluso tengo un equipo que ya no tan solo están fuera, sino es una de las oficinas que tengo en Valladolid, hacia el centro de España, donde tengo italianos, una israelí, rumanos, dos españoles, un chino. O sea, ya más cosas raras no me pueden pasar, ¿no? Y es gracioso cómo ese equipo se ha ido modelando a ellos. Sí, es un equipo especial. O sea, la forma que tratan entre ellos es distinta. Es muy curioso el ecosistema que han hecho, ¿no? Y hemos estado haciendo ejercicios con ellos porque tuvimos problemas de comunicación. Tuvimos una persona también, una persona con cultura árabe, y era muy difícil aceptar cualquier crítica, era muy difícil y adaptarlos a todos. Y os digo, el extremo pues puede ser el chino con, ostras, pues ha sido un trabajo muy lindo y ver ahora cómo ese equipo, que funciona muy bien, está abierto a coger personas de cualquier nacionalidad, o sea, de cualquier otra cultura, ¿no? Pero ha habido un trabajo importante, ¿eh? Si hemos tenido gente que ha dimitido porque no soportaba, le explicabas que no es un tema con él, sino que es un tema con el proyecto, y no había forma, no había forma. Y ha sido un trabajo duro de que funcione, pero funciona muy bien, un equipo muy curioso, muy gracioso. Te tocó la Torre de Babel, Sí, 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 de sí. estado presente así Nosotros le para llamamos que son la arrancar. ONU, son el equipo de la ONU, porque realmente, eh, al cual más raro, ¿no? Gente que viene de Alemania, que son de otras nacionalidades, que han trabajado en cualquier parte del mundo, se comunican en inglés, pero están aprendiendo castellano los que no saben castellano. Es muy, muy curioso. Sí. Pensaba, uniendo a esto que traía Fer antes del reconocimiento, ahí en esta diferencia de cultura, cómo ir del reconocimiento a la validación para poder integrar ese equipo y después tener ese equipo consolidado.
y con lo que a veces queda fuera del sistema, que son algunas relaciones, también podemos nosotros, siempre en esto, ¿no? De cómo toco a cada una de las personas con las que me cruzo, hay también como un espacio de acompañamiento a la no pertenencia de ese sistema y seguramente la pertenencia de otro desde ese mapa que está haciendo hoy en el mundo esa persona. Sí. Eh, Desde hace muchos años llevamos al mundo de las empresas el tema del cuerpo por una hormona en particular que eran las endorfinas. Ujú. Eh, Son unas hormonas que no acceden al torrente sanguíneo en frío, se necesita una entrada en calor, no solo en los deportes, sino también para estudiar, para pensar, para cualquier cosa, negociar, para dar clases. Y la gente llegaba a las clases en distintos estados de anímicos y entonces hacíamos algo endorfínico como caminar levantando los brazos, terapia de la risa o alguna de esas cosas, y lo que nos quedaba era un estado parejo de ese grupo, parejo y más para arriba, digamos, lo cual facilitaba todos los cursos y clases que damos los últimos 35 años. Eh, Filipa vive de eso, no tiene otra chance. ¿Ustedes dos incorporan otros estados, así como la oxitocina, de endorfina, a la práctica en empresas o bueno, o algo en particular que haga Filipa en equipos? Te voy a pedir que repitas la pregunta, Fernando, me perdí. Sí, se Yo- utilizan el recurso de los estados endorfínicos, Ah, de sí, alegría, de sí. buen humor en su Sí, y trabajo. justo es muy curioso. Estaba tomando notas porque justo antes de empezarmos hoy estaba hablando con un entrenador. Estábamos hablando de los ejercicios que estamos implementando en los equipos antes de los entrenamientos, todos los días, y antes de los juegos. El día del juego no podemos hacer mucha cosa, pero 5 o 10 minutos para el cambio del estado emocional con actuando y trabajando con la serotonina. Sí, sí, estaba justo hablando con él y ahora, perdón, no quería decir serotonina, con las endorfinas. ¿Me entendiste? Sí. Y justo estaba hablando con él. Entonces me está quedando genial porque cuando termine, ahora le llamo y vamos a continuar. Sí, hacemos juegos, algún roleplay en que siempre damos elogio a los demás, siempre decimos algo que nos encanta. Sí, sí. Y resulta muy bien, porque siempre llegan, los jugadores siempre llegan en un estado de tensión muy grande antes del partido. Entonces, es como que bajamos la adrenalina que ya están sintiendo cuando llegan y al final, cuando van a equipar, a preparar, ya están con una sonrisa y en ese momento yo sé, bueno, ya han cambiado el estado. Sí. Excelente, excelente. más allá de que pidan o no, a veces piden específicamente clima laboral y obviamente surgen todos estos ejercicios. Ahora, siempre que nos encontramos con estos nuevos equipos, hay en principio un cambio de estado para luego incorporar todos los microaprendizajes o procesos de coaching que les estamos ofreciendo. De alguna manera, y esto también me parece que está bueno traerlo, esa resistencia que trajo Joseph como primera pregunta cuando presenté el modelo, está latente para todas aquellas personas que no lo conocen y muchas, por ahí los líderes mandan a la gente del equipo, no porque esa persona es la que tiene aislada totalmente, porque esa persona, como es esa persona la que contesta mal, es esa persona la que tiene que ir porque ella se lleva mal con todo el resto. Entonces, de alguna manera partimos desde esos lugares de resistencia y desde ahí
Claro que primero hacemos el aporte con eh, alguna de todas las herramientas conocidas ya para generación de endorfina, para generación de oxitocina, luego en la integración del equipo. Siempre en esto, si trabajamos en equipo, es difícil tener una sola y sobre todo en la parte donde más trabajamos con eso es cuando el líder en principio no se involucra. De alguna manera el líder dice, bueno, esa persona necesita un proceso, pero es esa persona, no yo. Entonces, la idea siempre es como que se tiene que terminar involucrando porque de alguna manera es su propio líder, ¿sí? Bueno, Y el líder del equipo es necesario que esté involucrado para poder cohesionar, para poder integrar a ese equipo de forma ecológica. Si no se integra el líder, después va a ser más difícil el proceso. Pero sí desde el principio de la relación y sobre todo en esto que hace a lo que tiene que ver con el clima laboral. yo ¿Sí? Sí, el paciente lo que haces, identificado, había una frase cruel en los 90 que decía, si el cadete anda mal, despida al gerente. lo que me haces pensar, Belén, es en sí cuesta a veces que se entienda que es un sistema, que un grupo, un equipo, una empresa es un sistema, ¿no? Si todos formamos parte del sistema, no vale que el líder no se implique o que alguien del equipo se quiera disociar del problema, ¿no? Somos un sistema, o sea, todos somos piezas, somos partes del mecanismo. Lo que me hacíais pensar también en cuanto al Estado. Está claro que en cuando estás en modelo formación, ¿no? Dando un taller, sí que puedes pues, preparar el estado cuando van llegando todos, hacer alguna dinámica de movimiento, tal. Pero por otro lado, y yo lo utilizo en los estados cuando llegas a una reunión, tienes que tener una reunión con tus coordinadores, con tus team leaders, y uno te llega feliz porque ha sido papá, el otro te llega no sé qué, y el otro llega justo de una reunión difícil y dura con cliente y pues sacando fuego por las muelas, ¿no? mm, en ese estado no puedes, según qué mensaje no puedes dar. Lo que hago yo a veces es coger al equipo, levantarnos, acercarme más al que viene mal, ir desplazarnos, pues tenemos una terraza en la empresa donde hay unas cafeteras, una zona más de tranquilidad, subir a tomar un agua, a tomar algo, romper el estado, tanto por el exceso de felicidad como por el exceso de rabia o de ira y hacer preguntas a veces, sobre todo el que viene más enfadado con el cliente, del para qué te lo tomas así, no el por qué, sino el para qué, ¿no? La pregunta del millón de euros de los cursos de coaching, el para qué y hacerle reaccionar cuando ya más o menos veo que están equilibrados, volvemos a la sala, nos volvemos a sentar o cambio la forma de sentarnos y arrancamos. Porque arrancar reuniones en según qué estados de qué personas hay, no llegas a buen puerto. Es mi experiencia en los equipos de trabajo. Vale más romperlos, movernos y volver, aunque perdamos, que no es perder 10 minutos o 15 minutos. Pensaba eso, responde la pregunta que hicimos en cuál es la diferencia que hace la diferencia y el punto de palanca en la realimentación del equipo, ¿no? De alguna manera es como fundamental. El ejemplo concreto que trajiste por ahí es una de las respuestas a esa pregunta. Linda Summers decía que si negociábamos, iba a haber algún momento en alguna negociación donde nos íbamos a ver equivocado, no teníamos razón y la otra persona iba a estar enojada. Ujú. Porque es muy difícil acertar siempre y dentro de las equivocaciones en las relaciones, ella pensaba que siempre se va a parar a ese lugar en algún momento, usando el siempre literalmente, no como genérico. Y en las artes marciales se decía que si uno retrocedía, siempre en algún momento te encontrás una pared atrás que se podía hacer solo hasta cierto lugar.
Y ella tenía una frase interesante para acompasar, liderar y evitar la retroalimentación de la escalada armamentista que decía así: yo entiendo que para usted es así. ¿Cómo podemos hacer para resolverlo? Porque bueno, era una organización lingüística que permitía retomar rápidamente la negociación y salir del conflicto. Bien, sé que tengo que dejar un tiempo para las preguntas y así que, Gachi, no sé si estarás por allí o... Sí, aquí estoy. Ah, bueno, estamos aquí dispuestos a responder las preguntas que nos hagan. Sí, acá ya han estado respondiendo algo. Algo que consideren más allá de todo lo que hicimos. Esta es una respuesta tuya, Belu. Acá. Había Eh, preguntado, sí, Diego, yo le pregunté qué era, él preguntó si, supongo que a los cuatro, es algún espacio de nuevos experimentos en sus panoramas. Yo le pregunté qué eran nuevos experimentos o qué consideraba él nuevos experimentos, más allá de lo que hicimos hasta ahora, algo nuevo que hasta ahora no hicimos. Y en algún punto, sí, si quieren arranco yo pienso que en mi caso es un continuo lo nuevo, porque es tan a medida eh, que con cada cliente que viene y plantea una necesidad, es un mapa tan diferente a los demás que todo el tiempo estoy en creatividad y diseño de algo específico para esa empresa familiar, para ese gerente, para ese líder, para ese equipo, para esa organización en general, de acuerdo a la necesidad que traigan. Yo le decía, para mí es un continuo y tal vez es lo que eh, más todavía me sigue enamorando de la disciplina y de la profesión y, y haciendo feliz de hacer lo que amo, ¿no? Encontré como una beta de diseño particular diario, muy, muy interesante en esto que les contaba hoy de cómo toco al otro desde su mapa, que por ahí lo reduje en esa pregunta, pero desde cada segundo, desde que empiezo a conversar con la persona, estoy como muy abierta en creatividad y en diseño constante con todas las herramientas de PNL y de todas las profesiones y especializaciones que voy teniendo, más la experiencia, ¿sí? Entonces, en mi caso particular, esto de algo nuevo que no hayamos hecho dentro de los nuevos panoramas, tengo como mucho diseño continuo últimamente. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Que están aplicando de Filipa, nuevo? Joseph, eh, les cuento yo. Bandler decía una vez que si dábamos una sesión de una hora y nos dábamos cuenta el primer minuto que lo que requería el consultante era un reencuadre de 6 pasos, que tuviéramos cronometrado el reencuadre de 6 pasos y usáramos los primeros 40 minutos de la sesión para encontrar modos de llegar al resultado que no fueran el reencuadre de 6 pasos. Si no, decía él, el éxito se convierte en la lápida de la creatividad. Así que esto sería en el año 88. Desde aquel entonces yo soy muy resultadista y me encantan los resultados, pero igual cada vez mi rutina es probar cada vez si hay otros modos aparte de esos que ya sé que llegan ahí. Sí. Mm. Ya estaba pensando mientras escuchaba a María y ahora contigo, es flexibilidad, ¿no?
y siempre buscando más, mejor, más, mejor, adaptándonos a las diferentes personas. Y esto para mí es magia, magia. Sí. Bueno, para mí creo que estamos alineados, es el reto diario de descubrir a la persona que hay detrás, ¿no? Sea cliente, sea empleado, sea quien sea, es el reto de descubrir a la persona, desde el respeto y el trabajo, ¿no? Pero es un juego, un reto. José, Descubrir, perdón, perdón. no, no, el descubrir las personas, las personitas, ¿no? No el empleado, no la empleada que has contratado como doctoranda y no sé qué, sino el reto de trabajar con las personas. Sí, Yo iba a preguntar de eso, porque hablaron mucho de la empresa y la persona en la empresa. ¿Qué pasa cuando el cliente, el coachee, es una persona individual que viene como profesional porque quiere cambiar de carrera, quiere realinear su carrera, quiere encontrar su leyenda personal en su carrera y esa carrera es, la empresa es él, no una empresa? ¿Cómo lo tratan ahí? ¿Cuáles serían los abordajes? Si me dejáis hacer un paréntesis, en mi caso especial, ¿qué nos sucede? Cuando trabajamos los talleres de comunicación, creatividad, todo lo que hacemos en la empresa, al trabajar con la persona, bueno, pues creo que lo comentamos ya hace unos días, corremos el riesgo de que la persona se despierte. O sea, no les hacemos sesiones de coaching como tal, porque no, como empresa no lo vamos a hacer, pero sí les damos herramientas para que se conozcan a ellos mismos, que se despierten de qué estoy haciendo aquí, si lo que hago me llena, no me llena. O sea, no nos privamos de darles esa oportunidad de ofrecerles herramientas para abrir sus mentes, ¿vale? Que sepan qué están haciendo con su vida. O sea, que los que nos queden trabajando en la compañía, que estén convencidos, que estén satisfechos de su trabajo, ¿no? Y no es hacer sesiones de coaching a los empleados, sino es darles herramientas para abrirles un poco la cabeza, ¿no? Tenemos sobre todo recién licenciados, acaban la carrera, muchos años con un objetivo claro de trabajar en una empresa, en una automoción, en aeronáutica, donde sea, llevan 6 meses y están decepcionados porque lo que aprendieron en la carrera no es lo que el trabajo que están recibiendo. Solución, yo quiero personas que trabajen a gusto, no personas que vengan a disgusto, ¿no? Y es darles herramientas para que se autoconozcan y si tienen que cambiar, que cambien. Y no hacemos, o sea, tu pregunta iba más como coach de las personas que están dentro de la empresa, nosotros no hacemos los procesos de coaching individuales, sino que es el resultado de las formaciones. En el Muchas fondo, gracias. despertar a la persona, despertar a la persona. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo y lo que hago siempre es empezar con los valores, que es importante para esa persona, que valora la persona. Y claro, cuando hablamos de valores, hablamos de autoconocimiento. Entonces, es esta conciencia, porque yo quiero cambiar, porque ahí percibo lo que me aburre, lo que está malo en este lugar y dónde quiero llegar. Y los Esto, objetivos, claro. hay una de las preguntas que normalmente lanzo cuando empezamos formaciones es, eh, ¿y tú quién eres? ¿No? Y me pueden soltar su currículum. Después vuelvo a insistir, pero ¿y tú quién eres? Y ya es cuando se rompen, sale el silencio, ¿no? Y es cuando empiezan sus cerebros a funcionar. Otras preguntas del ¿para qué has venido hoy a las 7:30 aquí? Y es cuando estalla. O les gusta lo que hacen o estalla. eh, en la práctica profesional en general miro y escucho mucho los patrones inconscientes de los clientes y tengo esta alucinación que la conciencia de las personas es inteligente y va navegando con unos mapas muy pequeños que denotan la zona de confort de esa persona. Hasta cierto tiempo, cierta gente, cierto espacio, como cierto tamaño donde la zona de confort es cómoda. Y que simultáneamente el inconsciente de esa persona es sabio y hace décadas que viene navegando en el infinito. Y que esté ahí conversando conmigo quiere decir que lo ha hecho
con una gran maestría. Así que mm, lo que me gustaba del modelo de la programación neurolingüística es que en otros modelos del inconsciente y la conciencia, el inconsciente hacía cosas, la conciencia tenía fallidos, pasaban cosas, y en la PNL uno podía comunicarse con su inconsciente. Así que mucho de lo que hago es cómo jugamos para que la conciencia sepa lo que su inconsciente ya sabe en cuanto a una escala más grande, ¿no? Más allá de su zona de confort. Y eso en general alinea lo que la persona está haciendo con su inteligencia en la zona de confort. Buenísimo, muchas gracias. Ahí hay una pregunta muy interesante dice, dale, Belu, todo tuyo. Sí, 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 sí. Justo, y lo iba a linkear con lo que trajiste vos, porque en las empresas trabajan personas. Dice, hay dos, ¿no? Dice, de todo lo que estuvimos hablando, ¿qué es lo más relevante para ustedes para conseguir líder de equipo de una manera consciente, eficiente, asertiva y respetuosa? Lo voy a linkear todo en una sola respuesta. Yo, porque justo me trae algo con un webinar particular mío que vi la semana pasada. ¿Qué creen que tiene más relevancia en el desarrollo de equipos? ¿La aptitud o la actitud? El webinar que yo di el viernes 12 se llama De la aptitud a la actitud, en donde de alguna manera lo linkeo con el trabajo de confianza en equipos y en personas, de confianza y de credibilidad. Y cómo dentro del equipo, porque todos cuando vamos a una empresa, vamos a un equipo, nos toman porque somos eficientes en lo que hacemos y de alguna manera las aptitudes, las competencias para estar en ese espacio las tenemos. Ahora, muchas veces solo miramos las aptitudes y no cuál es nuestra actitud en el relacionarnos con un otro, en relacionarnos con nosotros mismos, en la relación con la profesión. Se puede establecer desde varias dimensiones este desarrollo. Entonces, pero tampoco podemos dejar nuestras aptitudes de lado, porque de alguna manera son las que hacen a nuestra profesión y también forman parte del estar siendo en el mundo, en ese equipo o donde fuera. Entonces, de alguna manera es como yo me paro en mis aptitudes, en eso que reconozco, esta pregunta que hizo Joseph, y ¿quién eres tú? ¿Quién sos vos? Cómo yo me paro desde eso que me fortalece, que me reconozco, que el mundo me reconoce, para ir hacia la actitud, hacia eso que forma mi carácter y que se trasluce en las relaciones que tengo. Particularmente yo lo trabajé con la confianza, pero ahora también lo pienso que se puede trabajar con cualquier otro valor que yo tenga ganas de desarrollar que le haga bien a mi relación en este equipo, en esta pareja, en esta relación coach-coachee, profesor-estudiante, ¿sí? En cualquiera de ellas. Así que gracias por la pregunta, gracias, Gachi. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta más? Yo quiero deciros que estoy llena. Qué bueno. Ha sido muy bueno. Gracias a todos. Muy bien, Fernando, entonces cerramos acá con esta mesa de profesiones y Sí, muchas profesionales. gracias, Filipa, María Belén, Joseph, gracias, Gachi, Gracias a vosotros. y gracias a todos los que participaron. Un gusto y un placer compartir esto con ustedes. Y bueno, eh, es mi deseo que nos sigamos encontrando. Sí. Venga, Os envío un abrazo. Un gran Muchísimas abrazo para gracias, todos. un honor y un un abrazo a placer todos. realmente. Todas las charlas van a estar subidas hoy al canal de la Semana Iberoamericana, así que las van a poder compartir. Gracias a Gracias. todos. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes.